palabra el asambleísta Pedro Velasco. Muchas gracias, señorita presidenta, distinguidos colegas asambleístas. Estamos tratando un punto demasiadamente importante que reconoce no un privilegio, sino el derecho de los pueblos amazónicos a tener acceso a la educación superior, algo que está garantizado en la Constitución. Y no creo que aquí vayan a haber voces en contra, sino al contrario, que todos respaldemos estas decisiones de que de una vez por todas las 24 provincias del país gocen de la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes que cada año emigran de los centros de educación secundaria puedan acceder a la educación universitaria. Lo que tenemos hoy como punto del orden del día es evaluar la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. Es decir, en definitiva, si se ha cumplido o no se ha cumplido el grado de cumplimiento o incumplimiento de creación de las universidades para las hermanas provincias amazónicas de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana y Sucumbíos. Yo quiero decirles, queridos y estimados asambleístas, con el mayor respeto que siempre se merecen ustedes y los pueblos amazónicos, que se han perdido casi 4 años, desde el 2018, 4 años para hacer recién una evaluación sobre el cumplimiento e incumplimiento de una ley. La ley amazónica tuvo una buena intención en la disposición 11ª, la transitoria, de permitir que las hermanas provincias amazónicas tengan o cuenten con su centro de educación superior. Pero no solamente es necesario que una transitoria le dé origen a una universidad. El origen fue viciado. El firmar un convenio con una institución que no tenía que haber firmado ese convenio, porque es la que tiene que ver luego con los procesos de evaluación, de verificación de cumplimiento de requisitos. Desde ahí nació viciada ese origen lícito y sano de las universidades que podían haberse creado hace mucho tiempo en las provincias amazónicas. Se han perdido 4 años, colegas asambleístas, porque recién se va a evaluar si es que estas instituciones han cumplido o no, cuando hace rato debieron los anteriores asambleístas y ustedes, colegas asambleístas, presentar una denuncia inmediata en la Contraloría por el grado de incumplimiento de recursos públicos, que no son pocos. 16 millones de dólares es bastante para entregar una institución que debió haber hecho los estudios técnicos hace mucho tiempo atrás. Esas experiencias las hemos vivido provincias pequeñas, que hemos tenido que pasar décadas tras décadas para poder contar con un centro de educación superior. Y es necesario decirles a los pueblos que ustedes representan en cada una de sus circunscripciones territoriales que, de acuerdo al artículo 354 de la Constitución, las universidades no se crean con una disposición transitoria. Las universidades se crean con un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley tiene que venir aquí a la Asamblea. Y la Asamblea lo analiza, lo debate y aquí se aprueba. Es decir, si estamos pensando que Cenecid les vaya a dar haciendo la tarea, seguiremos esperando muchos años más y tendremos que encontrarnos con la misma situación de olvido y de atraso que ustedes con todo derecho lo reclaman. Es necesario, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano y provincias amazónicas que nos escuchan, que tenemos que dar cumplimiento a lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay necesidad de contar previamente con informes y esos informes son obligatorios y vinculantes. Si no se lo hace de esa manera, no tendrán universidad los pueblos amazónicos. El artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta que la creación de universidades y escuelas politécnicas deberán tener un informe previo vinculante del Consejo de Educación Superior a la Asamblea Nacional. Y para ello
se necesita previamente un informe del Organismo Técnico de Planificación Nacional, que significa que en el plazo de 100 días que le da la ley, tiene que presentar ese informe técnico vinculante obligatorio. 100 días, más de 3 meses, más los 100 días obligatorios del Consejo de Educación Superior, y hablamos de 200 días, colegas asambleístas, y posteriormente se tiene que presentar el proyecto de ley por parte del Consejo de Educación Superior aquí a la Asamblea 100 días más. Es decir, ya ha pasado casi un año solamente en estos 3 informes vinculantes. Si no se tiene ello, los servidores públicos que tengan la obligación de presentarlo y de aprobarlo, no lo hacen, serán responsables civil, administrativa y penalmente de acuerdo con la ley. Por lo tanto, colegas asambleístas, desde luego, mi respaldo total a las provincias amazónicas. El respaldo para que cuenten con un centro de educación superior, como lo tienen las 2 provincias hermanas amazónicas, como es la provincia de Pastaza y la provincia del Napo. Y ese es el derecho que tenemos todos. Pero hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en derecho para que no seamos cuestionados el día de mañana. No debemos y no pretendo defender absolutamente a nadie porque no es mi costumbre. No puede el Ejecutivo aprobar si no hay un proyecto de ley, pues. No puede aprobar ni poner el ejecútese de un proyecto de ley inexistente. Aquí es lo que debemos darle nacimiento y origen a esos proyectos de ley. Yo respaldo la propuesta de la colega asambleísta que trae a bien este tema al seno de la Asamblea, de los colegas asambleístas amazónicos, del colega Combs Córdoba, y que sí nos duele, pues, que en medio de la necesidad, de la austeridad de un país, 16 millones que podían haberse utilizado para muchas necesidades en la Amazonía, como se hablaba de temas de vialidad, de salud, de conectividad, no se los hayan utilizado de esa manera y no nos den ni siquiera cuentas, no nos rindan en qué se utilizaron. Colegas, hoy no solamente deben estar aquí las autoridades que ustedes van a solicitar que sean convocadas para que rindan cuentas de qué se utilizaron esos fondos, sino que deberíamos ya avanzar en el tema de Contraloría y en el tema de denuncias penales a la Fiscalía, porque los fondos públicos son sagrados y no debemos permitir que se utilicen o se malgasten en cosas que no sean provechosas. El apoyo a la juventud y a la educación y al pueblo amazónico. Muchas gracias. Gracias, señor.